Todos conocían a Patricia Ann Riggs como la abuela tranquila y devota que iba a la iglesia. Pero en 2023, esa imagen se hizo pedazos, cuando uno de los niños bajo su cuidado llegó a la escuela irreconocible. Patricia Ann Riggs vivió toda su vida en el condado de Nash, Carolina del Norte. A principios de 2023 tenía 72 años y era la tutora legal de 5 nietos. Había asumido esa responsabilidad cuando los padres no pudieron hacerlo, con la esperanza de mantener unida a la familia y fuera del sistema de acogida. Eso, al menos, fue lo que argumentaron sus abogados más tarde. En la escuela primaria Coopers, el personal tenía otra imagen de ella, una abuela religiosa, dedicada, amable. Pero solo unas semanas antes de que todo se viniera abajo, Crystal Lane llegó a clases luciendo como una niña completamente distinta. Su rostro estaba hinchado, los moretones eran profundos. Algunos maestros dijeron que apenas la reconocieron. ¿La explicación? Que se había negado a ponerse loción. Pero el 7 de febrero de 2023, todo se salió de control. Crystal, de 8 años, sufrió lesiones graves en la cabeza. Murió antes de poder recibir tratamiento en el hospital. Las investigaciones revelaron que durante el castigo se había utilizado un desatascador doméstico e incluso un dispositivo de descarga eléctrica. El sargento detective Kevin Bissett describió el dormitorio principal y el baño como empapados en rojo. El personal médico intentó salvar a Crystal, pero fue en vano. El detective lo calificó como la peor escena que había visto en toda su carrera. La comunidad se preguntaba por qué nadie detuvo esto antes. Trabajadores sociales y maestros pasaron por alto señales de alerta repetidas. Tras la muerte de Crystal, el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nash vivió una fuerte reestructuración y fue puesto bajo supervisión estatal. Medidas que llegaron demasiado tarde para esta familia. En febrero de 2023, Riggs, entonces de 72 años, fue arrestada y acusada de homicidio en primer grado y de maltrato grave infantil. Al momento de su detención, había varios niños y 2 adultos en la casa. Los hermanos fueron colocados luego bajo custodia estatal. A pesar de su edad y problemas de salud, Riggs no aceptó ingresar a programas de ayuda. Registros judiciales muestran que se negó a dar declaraciones tras su arresto. Su defensa alegó después que no estaba tomando su medicación y describieron el hecho como un accidente. El 31 de enero de 2025, Riggs, ya con 74 años y en silla de ruedas, se declaró culpable del cargo más grave. El juez se detuvo en cada punto para asegurarse de que ella entendiera su decisión. Rompió en llanto varias veces durante la audiencia. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Lágrimas corrían por el rostro de Riggs mientras escuchaba al juez. Su abogado señaló que, debido a sus problemas de salud, ir a juicio era demasiado arriesgado y que ese acuerdo era la única opción viable. En un raro momento de calma, Riggs habló ante la corte. Fue un accidente cuando sucedió. Yo amo a todos mis nietos. Me hice cargo de ellos porque sus padres no los querían. Esas fueron sus únicas palabras de defensa y su única admisión. No hay registros públicos de lo que comió antes de la sentencia ni decidió alguna declaración final. Actualmente sigue con vida, cumpliendo su condena en la unidad médica de una prisión. Recibe evaluaciones regulares de salud mental. Hoy tiene 74 años. ¿Cómo una historia de bailes entre abuela y nieto terminó en una tragedia? Charlotte Tarasain Simpson nació en 1974 y vivía en el condado de Tuscaloosa, Alabama. No se sabe mucho sobre su infancia. Para octubre de 2021, estaba a cargo a tiempo completo de sus 2 nietos pequeños. La mañana del 15 de octubre, estaba sola en casa con Sander Myers, de apenas 6 meses. Poco después de las 10 a.m., llamó al 911. Su voz era tranquila. Dijo que el bebé no respiraba. Los paramédicos lo trasladaron rápidamente al Centro Médico Regional DCH, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Sander había fallecido. La Unidad Local de Crímenes Violentos abrió una investigación por el resultado fatal. El forense informó que Sander tenía daños en ambos lados del cerebro. Ese tipo de lesiones suele ser provocado por sacudidas fuertes. El informe concluyó que las heridas fueron causadas por acciones humanas.
Los investigadores confirmaron que Simpson había estado sola con él cuando ocurrió el daño. ¿Qué pasó realmente entre Simpson y Sander? ¿Fue intencional o un accidente trágico? En entrevistas, Simpson declaró que había estado bailando con su nieto en distintos brazos y posiciones esa mañana. Esos movimientos, según se sospecha, podrían haber provocado las sacudidas que causaron las lesiones. Entre el 18 y 19 de octubre de 2021, Simpson fue arrestada. Se le imputó un cargo por causar daño fatal no intencional. La fianza se fijó en $30.000. Fue enviada a la cárcel del condado. El 13 de enero de 2022, un gran jurado se reunió y el cargo fue elevado al más grave: homicidio en primer grado. Las autoridades aseguraron que el daño fue intencional y cometido por una cuidadora que estaba sola con el niño. Le revocaron la fianza y quedó detenida sin posibilidad de libertad condicional. A principios de 2022, el caso fue programado para un juicio por homicidio en primer grado. Sin embargo, registros estatales e informes locales revelan que el cargo fue posteriormente desestimado. Según el medio Tuscaloosa Thread, el cargo más grave contra Simpson fue retirado. Después, fue liberada de la cárcel. ¿Por qué retiraron la acusación? Tal vez la fiscalía consideró que no tenía pruebas suficientes para sustentar el cargo más alto. También es posible que hayan llegado a un acuerdo por un cargo menor. O simplemente decidieron no seguir adelante por la debilidad del caso. El resultado exacto nunca se hizo público. Simpson insistió en que fue un accidente. Los jurados no estuvieron convencidos. Pero en California, la siguiente abuela no dejó lugar a dudas. Lo que ocurrió a puertas cerradas fue innegable. Fuz Abdi Hashi era una abuela de 70 años que vivía en una comunidad cerrada en Milpitas, California. Residía en Luz del Sol Loop, junto a su hija, su sobrina, quien ayudaba a cuidar a los niños, y varios nietos pequeños. Uno de esos niños era Ayub Hassan, de 3 años. Su madre vivía en Minnesota, así que su tía y Hashi compartían su cuidado. Hasta mediados de abril de 2019, Ayub había estado enfermo y bajo medicación. En la casa también vivían una prima de 14 años y una niña de 4. Los vecinos describían a Hashi como una persona callada, reservada. No había antecedentes de problemas, hasta ese día. El lunes 15 de abril de 2019, alrededor de las 4:44 p.m., alguien llamó al 911 para reportar que un niño no respiraba. La policía y los paramédicos llegaron rápidamente. Dentro de la casa, encontraron a Ayub inconsciente, con la piel pálida y un tono violáceo. Iniciaron maniobras de reanimación de inmediato. Una hora después, los médicos del Centro Médico del Valle de Santa Clara confirmaron su fallecimiento. Los investigadores comenzaron a indagar por qué Ayub había dejado de respirar. El forense del condado determinó que una presión en su cuello le había cortado el paso del aire. Moretones y marcas de rasguños en la zona confirmaban esa conclusión. Una testigo clave fue la niña de 4 años que también estaba en la casa esa tarde. En una entrevista con detectives, mostró cómo Hashi había tomado a Ayub del cuello, lo había sacudido con fuerza y luego lo arrojó al suelo. Sus gestos mostraban una escena repentina y aterradora de violencia. 2 días después, el miércoles 17 de abril, la policía fue al domicilio de Hashi en San José y la detuvo alrededor de las 6:20 p.m. Fue ingresada en la cárcel principal del condado de Santa Clara y retenida sin derecho a fianza. La fiscalía anunció que la acusarían de 3 cargos de homicidio en primer grado, uno de maltrato infantil que resultó en la muerte y otro por poner en peligro a un menor. Hashi se presentó por primera vez ante la corte el 19 de abril de 2019 en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. No dijo una sola palabra mientras le leían los cargos. Se le asignó un defensor público. La sala estaba llena de familiares, muchos entre lágrimas. Después de la audiencia, el fiscal adjunto Luis Ramos declaró: «No hay nada que podamos hacer para traerlo de vuelta, pero haremos todo lo posible para que la persona responsable rinda cuentas». Durante el resto de 2019 y hasta 2020, el caso avanzó hacia el juicio. La fiscalía insistió en que las acciones de Hashi, doblarle el cuello, sacudirlo, arrojarlo al suelo, iban más allá de un momento de pérdida de control. La defensa sugirió que tal vez estaba agotada o confundida,
lo que habría provocado un error repentino de juicio. Tanto el testimonio de la menor como el informe forense respaldaban la teoría de que la presión en el cuello de Ayub fue la causa directa de su muerte. Cerca del final del juicio, Hashi habló en voz baja desde el banquillo de los acusados. Alzó la vista y dijo: Yo no quise hacerle daño. Su voz temblaba de arrepentimiento. Sus palabras reflejaban el dolor de una abuela, pero no podían cambiar lo ocurrido. A finales de 2020, el jurado declaró a Hashi culpable de los cargos principales. El juez programó la sentencia para principios de 2021. En esa audiencia, Hashi enfrentó la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. El juez resaltó la gravedad de sus actos, la inocencia del niño y la confianza que había traicionado al hacerle daño dentro del hogar. Aunque sus abogados pidieron clemencia por su edad, el tribunal impuso la pena máxima. Justo antes de que el juez abandonara la sala, Hashi susurró: Ayub era como una luz para mí. Lo siento mucho. No hubo un discurso final grandioso, solo el dolor silencioso de una abuela en un momento trágico. En 2025, Hashi sigue cumpliendo su condena en una prisión estatal de California. Tiene ahora 76 años. Según las leyes actuales, debe cumplir al menos 25 años antes de poder solicitar una revisión de su caso, lo que significa que la primera posible evaluación será después del año 2045. Pero en Georgia, Janie Lou Gibbs escondía sus intenciones tras donaciones a la iglesia, hasta que el veneno habló por ella. La próxima abuela era una madre devota y dueña de una guardería. Entonces, ¿cómo desapareció toda su familia, uno por uno? Janie Lou Hickox nació en 1932, en Cordele, Georgia. Sus padres eran Ephraim y Annie Lou Hickox. Creció en una comunidad religiosa muy unida y más adelante dirigió una guardería desde su casa. A principios de los años 50, se casó con Charles Gibbs. Tuvieron 3 hijos: Marvin, Melvin y Roger. Los vecinos la conocían como una madre dedicada y miembro activa de la iglesia. En enero de 1966, Charles enfermó y falleció el día 21. Los médicos dijeron que había muerto por una enfermedad hepática. Nadie sospechó de Janie. Ella donó gran parte del dinero del seguro de vida a su iglesia. Unos meses después, el 29 de agosto, Marvin, de 13 años, se enfermó. También falleció, y la causa indicada fue hepatitis. De nuevo, Janie donó la mayor parte del dinero del seguro a la iglesia. El 23 de enero de 1967, Melvin, de 16 años, colapsó. Murió por lo que los doctores describieron como un extraño trastorno muscular. Una vez más, Janie destinó el dinero del seguro a su congregación. Los vecinos vieron 3 muertes cercanas en poco más de un año y lo consideraron una serie de tragedias. Pero empezaron a surgir dudas. Roger, de 19 años, era el único hijo que quedaba con vida. Él y su esposa esperaban un bebé. El recién nacido, llamado Little Ronnie, enfermó y murió. Un mes después, Roger también cayó enfermo y falleció. 4 pérdidas familiares repentinas en tan poco tiempo generaron preocupación. El médico de la familia se inquietó y envió muestras al laboratorio estatal. Las pruebas del cuerpo de Roger revelaron altos niveles de arsénico. Los investigadores exhumaron los otros cuerpos. Todos mostraban signos de envenenamiento con arsénico. El 25 de diciembre de 1967, Janie fue arrestada en Cordele. Fue acusada de causar los envenenamientos que llevaron a la muerte de su esposo, sus 3 hijos y su nieto. En la audiencia de enero de 1968, sus abogados argumentaron que padecía trastornos mentales. Dijeron que creía que estaba muriendo y quería que su familia la acompañara al cielo. La fiscalía, en cambio, sostuvo que estaba en pleno uso de sus facultades y que había planeado los hechos para cobrar los seguros de vida y cumplir sus propios fines. El 7 de febrero de 1968, un jurado determinó que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Fue enviada a un hospital psiquiátrico, donde trabajó en la cocina. En 1974, los médicos declararon que estaba apta para ser juzgada. Fue procesada nuevamente y hallada responsable por los 5 envenenamientos. Janie recibió 5 condenas consecutivas a cadena perpetua. Nunca enfrentó la pena capital.
A finales de los años 90, Janie desarrolló la enfermedad de Parkinson. En 1999 fue liberada bajo el cuidado de su hermana. Pasó sus últimos años en un asilo en Douglasville, Georgia. Murió el 7 de febrero de 2010, a los 77 años. Muchos se han preguntado por qué envenenó a su propia familia. La defensa afirmó que estaba delirando. Alegaron que realmente creía que se estaba muriendo y que quería ayudar a sus seres queridos a pasar al otro lado. La fiscalía, por otro lado, destacó los múltiples cobros de seguros y las grandes donaciones a la iglesia. Consideraban que esas acciones eran una forma de generar compasión y ocultar su crimen. Durante el juicio, expresó arrepentimiento, pero insistió en que nunca quiso hacer daño. Dijo que creía estar guiando a su familia hacia lo que, según ella, era un destino más compasivo. No hay un registro oficial de sus últimas palabras. A continuación, una casa en los suburbios, 10 disparos, y una abuela que aseguró que no tenía otra opción. Sandra Lane nació en 1937. Para mayo de 2012 tenía 74 años. Vivía con su esposo, Fred Lane, en West Bloomfield Township, un suburbio acomodado de Detroit. Sandra se había retirado de la docencia y dedicaba su tiempo al voluntariado. Los vecinos la conocían como una mujer cálida y comprometida con la comunidad. Su nieto, Jonathan Archer Hoffman, nació el 9 de octubre de 1994. Creció en ese mismo vecindario. Tras el divorcio de sus padres y la grave enfermedad de su hermana, Jonathan fue a vivir con Sandra y Fred durante su último año de secundaria. Luchaba con el consumo de sustancias. Probó marihuana y drogas sintéticas. Esos problemas lo llevaron a conflictos con la ley y a frecuentes estallidos de ira en casa. Al principio, Sandra hablaba de él con cariño, lo adoraba. Pero a medida que el consumo empeoraba, todo cambió. Jonathan comenzó a patear puertas y romper objetos. En una ocasión, Sandra llamó al 911 porque se sintió amenazada durante una discusión. El 18 de mayo de 2012, las tensiones llegaron al límite. Sandra luego confesó que se sentía atrapada. Fue a su habitación y tomó una pistola. Según la fiscalía, disparó 10 veces. 6 balas impactaron a Jonathan, incluyendo 2 por la espalda. En ese momento, él estaba llamando al 911. Susurró: «La abuela me disparó. Estoy herido. Me volvió a dar». Solo llevaba puestos unos calcetines y pantalones cortos deportivos. Sandra alegó que temía por su vida. Dijo que Jonathan la había empujado y exigido dinero. Quería un automóvil para evitar ir a la cárcel si volvía a meterse en problemas. Sin embargo, los investigadores no encontraron lesiones en Sandra. Señalaron la llamada al 911 como prueba de que ella usó una fuerza desproporcionada. Sandra fue acusada de homicidio en segundo grado y uso ilegal de un arma de fuego. Su juicio comenzó en marzo de 2013. Sus abogados la describieron como una abuela atemorizada llevada al límite. Señalaron el estado mental de Jonathan y el efecto de las drogas. La fiscalía se centró en la ausencia de lesiones en Sandra. Resaltaron las 10 cápsulas percutidas y la grabación del 911. Los miembros del jurado dijeron que la voz suave de Jonathan en esa llamada los persiguió durante sus deliberaciones. El 19 de marzo de 2013, el jurado declaró a Sandra culpable de ambos cargos. El 18 de abril, la jueza Denise Langford Morris la sentenció a entre 20 y 40 años por homicidio, más 2 años adicionales por el delito con arma de fuego. Eso significa que deberá cumplir al menos 22 años antes de poder solicitar la libertad. Durante la audiencia de sentencia, Sandra estaba visiblemente afectada. Lloró y habló entrecortadamente. «Lo siento por lo que pasó. Me duele el daño que causé. Decir «lo siento» no es suficiente. No sé qué más decir. No quiero envejecer tras las rejas». Su hija, Jennifer Hoffman, llamó a Sandra un monstruo y pidió a la jueza que fuera estricta. Afirmó que su madre había planeado y ejecutado el acto fatal sin piedad. Sandra Lane tiene ahora 87 años y permanece en una prisión estatal de Michigan. Podría solicitar la libertad hacia el año 2035, cuando tenga alrededor de 98 años. No está claro si su edad o estado de salud influirán en su caso. Jonathan está enterrado en el cementerio Machpelah, en Ferndale, Michigan.
Su muerte provocó un debate intenso sobre la presencia de armas en los hogares, el uso de drogas, la salud mental y los límites de la legítima defensa. La siguiente abuela dijo que fue un accidente trágico, pero las herramientas en su habitación aún tenían manchas rojas. Stephanie Marie Davis nació alrededor de 1973 o 1974. Vivía en Scottsdale, Arizona. No se sabe mucho sobre sus primeros años. Un familiar contó que perdió la custodia de sus 4 hijos cuando tenía poco más de 20 años. Para 2015, había recuperado la custodia de 2 nietos, Chaska Davis Smith, de 11 años, y su medio hermano de 9 años. Primero vivieron con ella y su esposo, Thomas James Descharnais, en Minnesota. Más tarde, se mudaron a un hotel económico en Scottsdale. Parientes describieron a Stephanie como inestable y advirtieron a Thomas que tuviera cuidado con ella. A partir de 2017, el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona abrió 3 investigaciones por denuncias de maltrato físico. En mayo de ese año, el personal detectó un ojo muy morado en Chaska. El niño dijo a los trabajadores que Davis solo lo golpeaba y lo pateaba en la cara. El caso se cerró por falta de pruebas. Un segundo reporte documentó nuevos moretones, pero también fue archivado. Para septiembre de 2017, otro informe señalaba a su esposo en un incidente separado. Para entonces, la familia ya se había mudado a otro estado, así que no se tomaron medidas. Estas oportunidades perdidas permitieron que el abuso continuara sin control. En enero de 2022, la pareja y los niños regresaron a Scottsdale, donde vivían en un hotel Extended Stay America. El 30 de enero, alrededor de las 5 de la tarde, Davis llamó al 911. Dijo que había encontrado a Chaska inconsciente en la bañera. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció menos de 2 horas después. Los investigadores encontraron a Davis practicándole RCP. Chaska tenía heridas graves. Davis afirmó que él mismo se había causado el daño. Dijo que se había golpeado con una llave inglesa y que se había cortado con una herramienta de cocina. También dijo que escondió la llave, limpió la herramienta, le preparó un baño y salió de la habitación entre 1 y 15 minutos. Cuando volvió, el niño ya no respondía. Thomas Descharnais contó una historia diferente. Afirmó que Davis solía golpear a Chaska con una carraca metálica, un palo de escoba de madera y unos alicates de punta. Dijo que los niños dormían en la bañera mientras Chaska aún estaba herido. Agregó que ella pasaba días sin darles comida ni agua. También gritaba insultos, llamándolos perro y basura inútil. Los investigadores hallaron herramientas con manchas rojas en la habitación del hotel, unos alicates, una llave inglesa, una herramienta afilada y un palo de escoba. A principios de febrero de 2022, Davis y Descharnais fueron arrestados. Ambos enfrentaron cargos por homicidio premeditado y 2 por maltrato infantil. El juez fijó una fianza en efectivo de $3.5 millones para Davis y 1.5 millones para Descharnais. En su primera comparecencia ante el tribunal, los fiscales describieron meses de abusos graves y dijeron que Davis representaba un riesgo para otros. Ella negó las acusaciones. Afirmó que las pruebas eran circunstanciales y que siempre cuidó de los niños. Alegó que su esposo fue presionado por la policía para declarar en su contra. El juez le recordó que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. A mediados de 2022, los fiscales anunciaron que solicitarían el castigo más severo permitido por la ley estatal. Hasta junio de 2025, el juicio seguía en curso. No se había hecho público ningún veredicto ni sentencia final. La siguiente abuela, querida y de pueblo pequeño, escondía una obsesión muy oscura. Lois Ann Witt nació el 28 de febrero de 1962 en Rochester, Minnesota. Era la menor de 5 hermanos. Sus padres, William Bill Witte y Donna Witte, enfrentaban dificultades. Su madre sufría de trastorno bipolar y esquizofrenia, mientras que su padre era distante y extremadamente cuidadoso con el dinero. El ambiente en casa era frío y tenso. Aún así, Lois y sus hermanos se mantuvieron unidos durante esos años difíciles. A los 20 años, Lois se casó con David Reese, también oriundo de Rochester y exmiembro de la Marina de los E.U.
La pareja se estableció en Blooming Prairie, Minnesota. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una hija. Juntos dirigían una granja de gusanos para carnada que vendía a tiendas locales. Además, Lois administraba una guardería en su hogar. Los vecinos la veían como una mujer amable, buena cocinera y orgullosa abuela de 5 nietos. Participaba en una liga de boliche, hacía trabajo voluntario y asistía a eventos comunitarios. Pero detrás de esa imagen alegre, Lois escondía una adicción al juego. Para 2015, estaba completamente enganchada. Robó más de $30.000 de su hermana con discapacidad y lo perdió todo en casinos. En 2017, un tribunal le ordenó pagar $100.504. Nunca lo hizo, no enfrentó cargos y continuó con su vida en Blooming Prairie como si nada. El 11 de marzo de 2018, Lois y David regresaban de ver un partido de baloncesto de su nieto en Wisconsin. Discutieron en el auto. Ya en casa, la situación empeoró. Según Lois, David le entregó un arma cargada y le dijo que se quitara la vida y que lo hiciera bien. Ella lo intentó, pero el arma no se disparó. Entonces, apuntó a David y jaló el gatillo. El disparo le dio en el pecho. La ciudad quedó en shock. David era parte del negocio familiar y trataba a sus empleados como amigos. Su muerte dejó un vacío enorme en esa comunidad unida. A la mañana siguiente, Lois retiró $11.000 de la cuenta de David usando su nombre. Ese movimiento encendió las alarmas. Un gran jurado la acusó formalmente de homicidio en primer y segundo grado. Entonces Lois huyó. Las cámaras de vigilancia la captaron en casinos y hoteles. Se dirigió a Florida, usando cheques falsificados y el dinero de David. En Fort Myers Beach, conoció a una mujer de 59 años llamada Pamela Hutchinson. Pamela tenía un gran parecido físico con Lois. Lois se ganó la confianza de Pamela y logró entrar a su condominio. El 9 de abril de 2018, Pamela fue encontrada en el baño con un disparo. Lois tomó su identidad, su automóvil y sus tarjetas de crédito. Salió del estado, usándolas en hoteles y casinos. Tras semanas de fuga por varios estados, las autoridades arrestaron a Lois el 19 de abril de 2018. Estaba en un bar en South Padre Island, Texas. El personal la reconoció por las alertas de los noticieros. Primero fue enviada de regreso a Florida. El 17 de diciembre de 2019, Lois admitió en la corte haber sido responsable de la muerte de Pamela. También se declaró culpable de robo de auto e identidad. A cambio, la fiscalía acordó no pedir la pena máxima. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En marzo de 2020, fue trasladada a Minnesota para enfrentar cargos por el caso de David. El 11 de agosto de 2020, en un auditorio escolar adaptado por la pandemia, cambió su declaración a culpable por homicidio premeditado en primer grado. Afirmó haberlo planeado con antelación. Recibió otra cadena perpetua sin posibilidad de apelación ni reducción de pena. Ambas condenas se cumplen al mismo tiempo. Actualmente, Lois Riess cumple su sentencia en el Centro Correccional de Shakopee, Minnesota, a unos 50 kilómetros de Minneapolis. En 2024, habló por primera vez en un documental de HBO titulado I Am Not a Monster, The Lois Riess Murders. Dijo que no puede recordar completamente lo que le hizo a Pamela. Todavía no sé por qué pasó, confesó. También expresó profunda vergüenza y arrepentimiento. En total, cumple 2 cadenas perpetuas, una por cada vida que terminó. Ambas sentencias prohíben apelaciones o salidas anticipadas. A continuación, 2 pérdidas, 2 años, y una abuela en el centro de ambas tragedias. Tracy Nix trabajó como directora escolar durante casi 40 años en el condado de Hardy, Florida. Crió a una hija llamada Kayla Nix Shock. Era abuela de Ezra Shock, de 16 meses, y de Uriel Shock, de 7 meses. Tracy vivía en Wauchula, un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Su esposo, Nun Ney Nix, la apoyó durante todo el proceso. En diciembre de 2021, Tracy cuidaba de Ezra y Uriel. Una tarde, ella y Ezra tomaron una siesta juntos. El niño se despertó solo. Salió por una puerta que debía permanecer cerrada y cayó a un estanque pequeño en la propiedad. No sobrevivió. Los investigadores revisaron el caso
y no encontraron pruebas de que Tracy hubiera actuado con negligencia grave. No se presentaron cargos. Más tarde, el tribunal dictaminó que esa primera pérdida no podía mencionarse durante el juicio por el caso de Uriel. En un caluroso día de noviembre, con temperaturas que superaban los 32 degrees, Tracy llevó a Uriel a almorzar con unas amigas en el mismo condado. Después del almuerzo, estacionó su camioneta Lexus en casa. Uriel se había quedado dormido en el asiento trasero. Tracy entró a la casa, alimentó al perro, practicó piano y perdió la noción del tiempo. Pasaron horas hasta que recordó a su nieto. Uno de sus nietos mayores llegó y le hizo notar que algo estaba mal. Nunney salió a revisar y encontró a Uriel inconsciente. Inmediatamente comenzó maniobras de RCP. Los paramédicos llegaron y confirmaron que el bebé había fallecido por una exposición extrema al calor. Tracy enfrentó 2 cargos, uno por haber causado la muerte de un menor y otro por haber dejado a un niño solo en un vehículo, lo que derivó en daño grave. El jurado analizó las pruebas y concluyó que la fiscalía no había demostrado que Tracy tuviera intención de hacer daño ni que hubiera actuado con negligencia extrema. Fue absuelta del cargo más grave, pero declarada culpable del relacionado con el abandono en el vehículo. Tracy no habló durante la fase del juicio que determinó su culpabilidad. En sus alegatos finales, los abogados de la fiscalía recordaron al jurado que los bebés no son objetos que se puedan olvidar. Señalaron que dejar a Uriel casi 3 horas dentro de un coche caliente superaba por mucho un simple descuido. Testigos clave subieron al estrado. Kayla, su hija, habló de su dolor y pérdida. Una tía, Rebecca Tucker, compartió su tristeza. Los paramédicos describieron los signos de sufrimiento por calor que presentaba el bebé. Un experto médico explicó que Uriel no murió de inmediato, sino que sufrió durante casi 1 hora debido al aumento extremo de temperatura corporal. En el momento de la sentencia, Tracy habló por primera vez en la corte. Lloró mientras se dirigía a su hija. «Te amo con todo mi corazón. No me di cuenta de que Uriel estaba en el coche. Literalmente lo olvidé. Estoy rota por lo que pasó. No estoy buscando excusas». El juez señaló que sus palabras mostraban tristeza, pero no un verdadero arrepentimiento. Le impuso la pena máxima según la ley estatal, 5 años de prisión. Le otorgó crédito por el tiempo ya cumplido. Algunos se preguntaron si esto fue un error aislado o parte de un patrón. El padre de Uriel, Drew, opinó que no era justo debatir si Tracy debía ir a prisión tras haber perdido a 2 nietos. Otros cuestionaron por qué nunca pidió ayuda de inmediato en ninguno de los casos. Su abogado mencionó que tomaba medicamentos para dormir recetados, los cuales pueden causar lagunas mentales. Sin embargo, el jurado nunca revisó un informe toxicológico y la fiscalía no se enfocó en esa defensa. Las últimas palabras de Tracy en la sala fueron su disculpa a Kayla. «Estoy rota. No estoy buscando excusas». Actualmente cumple su condena en una prisión del estado de Florida. Con el tiempo ya cumplido, podría quedar en libertad hacia 2028. El juez expresó su esperanza de que este capítulo doloroso llegue a su fin y que Kayla, Drew y los hijos que les quedan puedan comenzar a sanar. A continuación, una abuela dijo que fue un accidente, pero el niño fue hallado dentro de un bote de basura. Becky Ann Breland era una abuela que vivía en Oklahoma City. Nació alrededor de 1961 y pasó la mayor parte de su vida en condiciones modestas, criando hijos y nietos en una pequeña casa del condado de Cleveland. Para el año 2022, era la principal cuidadora de Riley Lynn Nolan, una niña de 3 años. Los padres de Riley estaban en prisión y Becky había asumido el cuidado de la pequeña, como ya lo había hecho antes con otros nietos. Pero el 21 de junio de 2022, todo cambió. Esa tarde, el exesposo de Becky entró al patio trasero. Detrás de la casa había un contenedor de basura verde. Algo en su interior llamó su atención. Al principio pensó que era una muñeca. Luego miró más de cerca y llamó al 911. Creía que había un niño dentro. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo peor. Los restos de Riley estaban allí, acurrucados dentro del contenedor. Había estado allí durante varios días. La policía le preguntó a Becky qué había sucedido. Su relato fue frío. Dijo que fue un accidente, que Riley había subido al contenedor
usando una escalera de piscina para recuperar sus juguetes, que probablemente resbaló, perdió el conocimiento y falleció allí. Becky afirmó que encontró el cuerpo y lo dejó donde estaba. Durante 3 días. Dijo a los oficiales que no quería arruinar la celebración del Día del Padre de su hijo, que tenía miedo de perder la custodia de sus otros nietos si reportaba lo ocurrido. Durante ese tiempo, su hijo, recién salido de prisión, regresó a casa. Solo entonces, Becky habló. Pero las pruebas contaban otra historia. El forense encontró un trauma severo en la cabeza, lesiones en la espalda de Riley, manchas rojas en el dormitorio y la lavandería de Becky. Manchas rojas, señales de que Riley fue movida. No se había caído por accidente. Y luego, un detalle más, la pata de una cama de madera, lo que Becky supuestamente llamaba su palo de castigo. Las marcas en el cuerpo de Riley coincidían con su forma. Cuando arrestaron a Becky, volvió a decir que fue un accidente, pero esta vez añadió algo más, que estaba lista para aceptar el castigo más duro, que no quería huir de lo que había pasado. En junio de 2022, fue acusada de homicidio en primer grado y negligencia infantil. Para 2023, durante las audiencias previas al juicio, su exesposo testificó. Dijo que Becky le había confesado todo, que dejó a Riley en el bote de basura por pánico, porque no quería arruinar el día en que su hijo regresaba a casa, porque quería proteger la paz de su familia, aunque ya se estuviera desmoronando. Luego, el 8 de octubre de 2024, Becky presentó una declaración de no contest ante el cargo más grave. Eso significaba que no admitía culpabilidad, pero tampoco iba a disputar la sentencia. A cambio, los fiscales retiraron el cargo menor relacionado con el manejo del cuerpo de Riley. Eligió el silencio, pero las pruebas hablaron por sí solas. Una semana después, el 15 de octubre de 2024, la jueza Lynn McGuire sentenció a Becky a cadena perpetua. Según las leyes del estado, eso equivale a 45 años de prisión, con al menos 38 años cumplidos antes de poder solicitar libertad condicional. Si cumple ese mínimo, podría optar a la libertad en 2062, cuando tendría unos 99 años. Becky no dio una declaración final formal en el tribunal, pero ante los reporteros alguna vez dijo: «Quiero enfrentar las consecuencias por lo que hice». La próxima mujer parecía la abuela perfecta, hasta que un momento silencioso lo cambió todo. La vida de Carmela de la Rosa parecía normal por fuera. Ella y su esposo, Leandro, vivían en el condado de Fairfax, Virginia. Eran inmigrantes filipino-estadounidenses. Durante años, Carmela cuidó a su nieta de 2 años y medio, Angeline Ogdock, mientras su hija, Mary Cat, y su yerno, James Ogdock, trabajaban o estudiaban. Los vecinos la veían como una mujer cálida y amable. Los niños lanzaban bolas de nieve frente a su puerta. Las familias compartían comida en barbacoas. Carmela solía llevar a Angeline en brazos, ambas sonriendo. Pero Carmela escondía una lucha interna muy profunda. Expertos en salud mental dirían después que sufría de depresión severa. En los meses previos a la tragedia, intentó hacerse daño varias veces. Se tomó demasiadas pastillas, se cortó las muñecas e incluso se lanzó en su auto por un terraplén. El 29 de noviembre de 2010, justo antes de la temporada navideña, la familia almorzó en el patio de comidas de Tyson's Corner Center. Caminaron hacia el estacionamiento. Angeline iba feliz en su asiento infantil. Nadie notó nada extraño. Carmela parecía estar bien esa tarde. ¿Qué desató lo impensable? Fiscales y un psicólogo dijeron que se sentía celosa. Carmela resentía la atención que recibía Angeline. También le disgustaba que su hija se hubiera casado fuera de su fe. Años de tristeza reprimida y sentirse excluida la habían desgastado. En un puente peatonal lleno de gente, a unos 6 pisos de altura, Carmela se detuvo. Más tarde le dijo a los detectives que veía a James a través del bebé. En ese instante, una terrible decisión se apoderó de ella. En cuestión de segundos, levantó a Angeline y la arrojó por encima de la baranda. La niña cayó entre 13 y 15 metros. Testigos dijeron que el acto fue rápido y sin previo aviso. ¿Por qué lo hizo? En una confesión grabada, Carmela dijo que quería vengarse de su yerno. Lo culpaba por haberle quitado a su hija y dejarla sola. Su voz temblaba de arrepentimiento.
Hice algo terrible. Quería que ella estuviera bien, pero eso no fue lo que pasó. Angeline fue llevada de urgencia al hospital Innova Fairfax. A la mañana siguiente, falleció debido a sus heridas. Carmela fue arrestada en el lugar. Al principio fue acusada de causar lesiones graves, pero pronto la acusación se elevó al cargo más grave: homicidio premeditado. En su primera comparecencia ante la corte, se declaró inocente por motivos de demencia. Durante el juicio, su defensa presentó a una mujer atrapada en una depresión profunda. Señalaron sus repetidos intentos de quitarse la vida ese mismo año. Su hija testificó que Carmela se había vuelto retraída y emocionalmente frágil. Su hermana dijo que ya no era la misma persona. Pero la fiscalía presentó la grabación de su confesión. Un psicólogo forense testificó que Carmela sabía distinguir el bien del mal. Afirmó que había planeado el acto minutos antes y se había asegurado de que Angeline caminara más atrás del resto de la familia. El jurado escuchó sus palabras sobre querer lastimar a James a través del bebé. El jurado enfrentó una pregunta difícil. ¿Carmela realmente había perdido el contacto con la realidad o fue un acto frío impulsado por los celos? Se pusieron del lado de la fiscalía. En octubre de 2011, la declararon culpable del cargo más grave: homicidio premeditado. El 6 de enero de 2012, el juez Bruce D. White la sentenció a 35 años de prisión, más 3 años de libertad supervisada. Carmela lloraba al pedir perdón a su familia. Su abogado y el juez reconocieron su enfermedad mental, pero el jurado había rechazado su defensa de demencia. El juez reconoció su enfermedad, pero también su responsabilidad. Dijo que amar a Angeline no justificaba lo que hizo. Los padres de la niña dijeron que estaban agradecidos de que se hubiera hecho justicia, aunque su dolor persistía. Carmela cumplirá los 35 años completos, a menos que obtenga libertad anticipada por buena conducta. Permanece en una prisión de Virginia. Ahora, a sus 65 años, está lejos de casa y marcada para siempre por ese momento. A continuación, una guardiana de confianza, un niño quebrado y una historia que no dejaba de cambiar. Angela Downing era la tutora legal y abuela de un niño de 3 años. Nació alrededor de 1964. Antes de mudarse a Texas, enfrentó 2 cargos por vender sustancias ilegales en Nueva York. Fuera de eso, se sabe poco sobre su vida temprana o su familia. Al establecerse en Denton, Texas, acogió a sus nietos. Su madre vivía en un centro de asistencia y el padre había renunciado a la custodia. El 18 de enero de 2022, los servicios de protección infantil informaron a la policía de Denton que un niño gravemente herido había llegado al hospital. Downing le dijo al personal médico que el pequeño había caído por una escalera. Sin embargo, los médicos encontraron un cráneo fracturado, lesiones cerebrales y una inflamación severa. Esas heridas no coincidían con una simple caída. Los investigadores empezaron a sospechar. Durante el interrogatorio, Downing admitió que ella misma había causado el daño. Dijo que arrojó a su nieto contra el suelo duro del baño. Luego lo lanzó contra una pared. El estado del niño era crítico. Fue declarado sin actividad cerebral y falleció el 22 de enero. ¿Cómo pudo alguien de confianza causar semejante daño? ¿Fue una pérdida repentina del control o algo que se había acumulado durante mucho tiempo? Los registros muestran que en febrero de 2021, Downing dejó solos a sus 2 nietos dentro de un automóvil estacionado frente a un supermercado. Se alejó y dijo que esperaba que los servicios de protección infantil se hicieran cargo. Aunque nadie resultó herido en ese momento, fue considerado un acto de negligencia. Hasta enero de 2022 no había más incidentes registrados. El 24 de enero de 2022, la policía arrestó a Downing. Fue ingresada en la cárcel municipal de Denton, acusada de causar intencionalmente la muerte del menor. El caso permaneció dentro del sistema judicial local, sin mucha cobertura mediática fuera de los medios de Denton. Los registros públicos no muestran fechas de juicio, veredictos ni declaraciones de Downing. Hasta mediados de 2025, el caso sigue abierto. No hay información pública sobre cuándo o cómo se resolverá. No sabemos por qué lo hizo. ¿Fue un momento de ira? ¿Una crisis de salud mental? ¿Una presión acumulada durante años? No se ha compartido ninguna explicación clara.
Angela Downing tiene ahora unos 61 años. Sigue bajo custodia, esperando los próximos pasos de su proceso legal. Sherry Connor nació alrededor de 1963 en Nuevo Hampshire. En 2017 se convirtió en la tutora legal de los 4 hijos de su hija, Danielle Bogan, quien había perdido la patria potestad por problemas de drogas y un entorno doméstico inseguro. Los niños se mudaron a la casa de Sherry en Blueberry Lane, Laconia. El 24 de diciembre de 2019, los equipos de emergencia hallaron a Dennis, de 6 años, a quien la familia llamaba Boo, inmóvil y sin respuesta. La autopsia reveló golpes severos en la cabeza y el cuello. Aquel Nochebuena fue su peor día. Las autoridades afirman que Sherry lo castigó por errores menores. Si dejaba ropa en el suelo, lo obligaba a correr en el sitio. Cuando tropezaba, supuestamente lo pateaba. Luego, según el informe, le pegó con un palo de escoba en la cabeza y el cuello hasta romperlo, y le pisó el cuerpo. Los investigadores sostienen que Boo no fue el único niño maltratado. Entre 2017 y 2019, sus 3 hermanos habrían sufrido agresiones similares: bofetadas, patadas, la cabeza sumergida en la bañera, la cara cubierta, salsa picante en sus partes íntimas y periodos sin comida suficiente. En sus últimas horas, Boo tenía fiebre de 104 de Hef, casi 40 de vomitaba y había perdido el control de sus esfínteres. Estaba confundido. En un momento creyó que una bolsa de plástico era un regalo. Nadie pidió ayuda médica. Le dijeron que un espíritu maligno vendría por él. No fue hasta agosto de 2024, casi 5 años después, cuando un gran jurado presentó cargos formales contra Sherry. La acusaron de 12 delitos, incluidos homicidio, negligencia y manipulación del testimonio de los otros nietos. En su primera vista judicial, la fiscalía pidió que siguiera detenida sin fianza. El fiscal calificó sus actos de tortura y advirtió que liberarla sería peligroso. La defensa señaló que Sherry tenía antecedentes limpios y un reciente diagnóstico de cáncer. Solicitaron fianza, pero fue denegada. Sherry niega toda acusación. En marzo de 2023, declaró a un periódico local que jamás dañó a sus nietos y tachó los cargos de disparates. En mayo de 2025 se fijó el juicio para finales de agosto. La acusación planea presentar informes médicos, declaraciones de los niños sobrevivientes y otras pruebas para demostrar que la negligencia de Sherry causó la muerte de Boo. Su nuevo equipo de defensa revisa miles de páginas de documentos para refutar esa versión. Hasta junio de 2025, Sherry Connor, ahora de 61 años, sigue en prisión preventiva. Si la declaran responsable de las lesiones que mataron a Boo, podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. Maya Desiree Harris tenía 43 años cuando todo se descontroló. Como abuela en Liberty Township, condado de Butler, Ohio, vivía en un adosado de Dutch View Court, junto a sus hijos adultos y sus familias. En la madrugada del 9 de diciembre de 2023, alrededor de la 1:50 TKT, la casa estaba llena y las tensiones estallaron. Durante una discusión, Harris tomó una pistola y disparó varias veces a través de una puerta de dormitorio cerrada con llave, apuntando a su nuera y a otro familiar. Cuando un disparo falló, pateó la puerta y la abrió. Dentro de la habitación dormía su nieta Mira, de apenas 5 meses, en su cuna. Harris se acercó y volvió a disparar. La bala alcanzó a la bebé en la cabeza, provocándole convulsiones crónicas y necesidades de atención especial. Después, Harris entregó a su nieta herida a la bisabuela y huyó. Condujo en sentido contrario por la Interestatal 75. Testigos la identificaron como la tiradora. La policía la detuvo sin resistencia. Fue acusada de 4 cargos por uso de arma de fuego para causar daño y un cargo por disparar un arma contra una vivienda. Posteriormente, 3 cargos y el de disparar contra la vivienda se retiraron mediante un acuerdo. El 17 de septiembre de 2024, se declaró culpable de un solo cargo de uso de arma para causar daño, con una especificación de uso de arma. Enfrentaba hasta 15 años. Las pautas sugerían de 9 a 12. En la audiencia de culpabilidad, la bebé y su madre estuvieron presentes. Al preguntarle por qué disparó, Harris respondió:
Esa no era mi nieta. Lo siento, pero no lo siento. Dos teorías intentan explicar sus actos: un colapso mental repentino o paranoia y agresividad provocadas por consumo excesivo de marihuana. Fue evaluada 3 veces. No se diagnosticó enfermedad mental grave, aunque los expertos señalaron inestabilidad esa noche. Sin juicio completo, el 29 de octubre de 2024, el juez Dan Hockey celebró la audiencia de sentencia. Llamó a la supervivencia de Mayra una mano de buena fortuna. Su madre, Destiny Buffington, se dirigió a Harris mostrando el pequeño camisón de hospital y recuerdos de las cirugías. Tuve que suplicar por mi vida y luego disparaste a mi hija delante de mí. Mira nunca tendrá abuela. Se lo quitaste. Me lo quitaste todo. Harris guardó silencio. El juez la condenó a una pena indefinida de 9 a 12 años de prisión. Mira sobrevivió tras 65 días en cuidados intensivos y 3 cirugías. Padece convulsiones y necesita una derivación para drenar líquido del cerebro. Requerirá terapias continuas para su desarrollo físico y cognitivo. Mia Harris inició su condena a finales de 2024 o comienzos de 2025. Sin libertad anticipada, saldrá entre 2033 y 2036.